el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor, Dios nuestro Padre, quien está siempre atento a nosotros, y pongámonos en sus manos, para que su palabra de verdad llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y así la podemos llevar a la práctica de cada día. El Evangelio de hoy es un texto bien hermoso. Nos habla de un joven rico, a quien el Señor Jesús le propone vender todo lo que tiene para poder ser perfecto y así obtener el mejor de los tesoros en el cielo. El texto del Evangelio nos dice así: aquel día se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le pregunta: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra al padre y a la madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Al oírlo, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Qué hermoso texto. Y es un texto dedicado por el Señor no solamente a los jóvenes, sino a toda persona de buena voluntad. ¿Por qué razón? Porque es un texto vocacional. Vocacional, es decir, Dios nos llama. Y nos llama a través de su Hijo para que estemos con Él. Y al estar con Él, entonces proyectemos nuestra vida de acuerdo a lo que Él nos propone y espera de cada uno de nosotros. Ante la alegría de los jóvenes es inquietante leer este episodio del joven rico, que después de escuchar la respuesta de Jesús, se marcha dolorido. No entendió lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Había interrogado al Maestro sobre la vida eterna. Cuando escuchó la respuesta de que era para alcanzarla, tenía que renunciar a su apego a las riquezas. Se entristeció y Jesús fijó en él su mirada misericordiosa en vano. El Señor le dice: mire, para alcanzar la vida eterna es necesario ganarse la vida aquí, en este momento y ahora. Ganarse la vida. La enseñanza final se centra en el peligro de las exigencias que nos impiden seguir a Cristo crucificado y por tanto ser perfectos, según la nueva justicia que es la entrega total a Dios y al prójimo. A todos el Señor nos invita a seguirlo y además nos invita a dejar todo apego, absolutamente todo apego. Apego a las ideas, apego a las cosas, apego a lugares, apego a personas. Todo apego frena la libertad, porque todo apego es como una cadena que detiene. Hacerse pequeño para entrar en el reino de Dios es lo que el Señor nos está diciendo. Y hacernos pequeños es sencillamente reconocerlos totalmente libres, es decir, reconocernos hijos de Dios, a quien comúnmente llamamos Padre, y decimos Padre nuestro. Por eso al hacernos pequeños, también nos reconocemos hermanos unos de otros. Es la invitación del Señor, y esto es ser cristiano. Ir más allá de la materialidad de la ley
por elección libre, personal, consciente, en respuesta a la invitación que el Señor nos hace. Toda vocación exige una respuesta y esa respuesta tiene la característica de ser una respuesta libre, consciente, voluntaria. Así, por ejemplo, quien opta por el sacramento del matrimonio, para que el matrimonio sea válido, requiere que se dé en la libertad plena y absoluta de los dos contrayentes, que sea una decisión voluntaria, consciente. El evangelista Mateo no distingue entre mandamientos y consejos. Los 10 mandamientos los encontramos básicamente en el libro del Éxodo, capítulo 20, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Y esos mandamientos, ¿qué son? Son sencillamente unas normas que el pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, seguramente toma de la ley natural, pero iluminado siempre por Dios, quien acompaña al pueblo y quien hace una alianza con él. Y estos mandamientos que entonces Dios, a través de Moisés, le entrega al pueblo, no es más que un proyecto de vida. Un proyecto de vida personal y comunitario. Y en ese proyecto de vida personal y comunitario encontramos cómo el Señor nos invita a tener unas relaciones concretas con Él. También unas relaciones consigo mismo, unas relaciones con las otras personas, la familia, los vecinos, la comunidad y relaciones también con el mundo. El Señor Jesús en el Evangelio nos da algunas muestras de estos mandamientos. Le dice al joven: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás. Pero nosotros hoy nos podemos aprender los mandamientos de manera positiva. Por ejemplo, primer mandamiento: el cristiano ama a Dios por encima de todas las cosas y personas. Segundo mandamiento: el cristiano respeta el nombre de Dios. Tercer mandamiento: el cristiano celebra el domingo la presencia viva y salvadora de Dios y la celebra en comunidad. Cuarto mandamiento: el cristiano ama, respeta y protege a papá, a mamá y a los abuelos. Quinto mandamiento: el cristiano ama, respeta y promueve la vida personal y ajena. Sexto mandamiento: el cristiano orienta responsablemente la sexualidad. Séptimo mandamiento: el cristiano es trabajador, ahorrativo y cuidadoso del bien propio y ajeno. Octavo mandamiento: el cristiano dice siempre la verdad. Noveno mandamiento: el cristiano respeta la unidad del matrimonio. Y décimo mandamiento: el cristiano comparte lo que es y lo que tiene. Fijémonos bien, son 10 punticos muy sencillos, fáciles de aprender. Los podemos tener contaditos en las dos manos, en los dedos de las dos manos. Y qué importante llevarlos entonces a lo profundo de nuestro corazón. Es lo único que el Señor le pide a este joven que le pregunta como primer punto de partida: vivir los mandamientos. Nosotros también estamos invitados a vivirlos y nos hemos comprometido con ello desde nuestro bautismo. El Sermón de la Montaña parte del discurso de las bienaventuranzas, lleva los mandamientos a la integridad, empuja el amor a los enemigos y apunta a la protección de Dios nuestro Padre.
Y estas bienaventuranzas las encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Nosotros como cristianos vivimos el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, pero los sincronizamos con las bienaventuranzas. Y así estamos nosotros dando una respuesta sincera y definitiva al Señor. Si vivimos los mandamientos sincronizados con las bienaventuranzas, entonces nosotros de verdad estamos siendo descaradamente cristianos y dando testimonio ante el mundo de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esta es la gran perspectiva de la vida cristiana. La vocación es una relación personal, elegir a Cristo, no a las riquezas. Seguir al Cristo pobre, quien siempre se nos revela en el rostro de quien está a nuestro lado. Nosotros preguntamos, nos dice don Pedro Casaldáliga, un obispo pastor quien falleció la semana pasada allí en el Brasil. Él decía, ¿dónde estás, Dios? Y Dios responde preguntando, ¿dónde están tu hermano y tu hermana? Pero vamos despacio, veamos despacio el texto del Evangelio. Jesús va más allá de vivir los mandamientos en franca unión con las bienaventuranzas. Por eso le dice al joven, si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Y al oírlo termina el texto diciéndonos, el joven se fue triste porque era muy rico. El apego a las riquezas no le permitió entonces decirle, Señor, aquí estoy porque me ha llamado. Podemos recordar en este momento el manifiesto de solidaridad escrito por Leonidas Proaño hace unos cuantos años. Mantener siempre atentos los oídos al grito de dolor de los demás y escuchar su llamada de socorro es solidaridad. Dejarse transportar por un mensaje cargado de esperanza, amor y paz, hasta apretar la mano del hermano, es solidaridad. Convertirse uno mismo en mensajero del abrazo sincero y fraternal que unos pueblos envían a otros pueblos es solidaridad. Entregar por amor hasta la vida es la prueba mayor de la amistad. Es vivir y morir con Jesucristo. Es solidaridad. Quienes no saben rendirse para aceptar la invitación de renunciar a sus apegos y a caprichos, quedan tristes como el joven del Evangelio. Nuestra tristeza proviene de nuestros lazos afectivos. Serán cadenas de oro, pero atan y esclavizan. Y la persona atada a cualquier apego no puede ser alegre ni serena, ni puede volar con toda la libertad con que sabe volar el águila. Lao Tse nos dice, para ayudarnos a entender este texto hoy, la autoridad como servicio. ¿Qué han hecho el río y el mar para ser reyes de los 100 valles? Se han puesto debajo de ellos y por eso reinan en los 100 valles. Si el santo quiere estar encima del pueblo, que sepa primero hablar con humildad. Si quiere encabezar el pueblo, que se ponga en el último lugar. Así está el santo encima del pueblo y no le parece pesado. Dirige el pueblo y no hace sufrir al pueblo. Con gusto le ponen a la cabeza y no se cansan de él. Como no rivaliza con nadie, nadie puede rivalizar con él. Qué bueno entonces estar atentos para escuchar la invitación del Señor, renunciar absolutamente a todo apego,
vivir de acuerdo a lo que Él nos propone y siempre atentos a nuestros hermanos y hermanas. No se nos olvide, oremos por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, pero también oremos. Oremos por todas nuestras autoridades civiles, para que ellos entiendan que nosotros cristianos y personas de cualquier forma religiosa, que todos tenemos plena libertad a vivir y a expresar nuestra fe religiosa, que tenemos la libertad y la necesidad urgente de reunirnos en nuestros templos para celebrar los sacramentos, la presencia viva y salvadora de Dios. Quedarnos nosotros sin celebrar los sacramentos, sin encontrarnos como comunidad, es permitir que se nos vayan coaccionando las libertades, impidiendo vivir nuestros derechos, y entonces se van haciendo realidad los objetivos de toda una gran idea de tantos que ostentan el poder económico, político, militar y científico en el mundo. ¿Qué tienen dentro de sus cabezas? Promover la destrucción de todos los valores. Y para destruir los valores, entonces destruimos la familia, que es la base de la sociedad y la célula fundamental de la sociedad y de la iglesia y de cualquier otra forma religiosa. Si destruimos la familia, entonces se hace realidad el principio político: divide y gobernarás. Dividimos la familia y así podemos nosotros jugar con la vida de cualquier persona desde antes de nacer hasta el último momento. Si acabamos con el valor de la familia, entonces la sociedad cambia totalmente y más fácilmente podemos dominar. No podemos permitir que se nos impida expresar nuestra fe, porque si nosotros no nos reunimos, entonces nos enfriamos. Y enfriarnos significa irnos lentamente olvidando inclusive de que somos familia, de que somos pueblo, olvidarnos quiénes somos. Y eso sí, ante todo somos hijos e hijas de Dios. Y no podemos dejar que se nos niegue la libertad de vivir nuestra dignidad entonces de hijos de Dios. Pongámonos en manos del Señor y oremos por las autoridades para que entonces decidan permitirnos abrir cuanto antes los templos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.